Saludos, compañeras, compañeros estudiantes, participantes del curso. Antes que nada, darles la bienvenida y identificarme, presentarme. Mi nombre es Carlos Rodríguez Lampón. He sido profesor universitario durante los últimos 18 años. Mi especialidad, mi bachillerato, mi maestría, mi doctorado son en historia. Por lo tanto, soy un historiador. eh, en mi profesión, propiamente hablando, soy un historiador, y quería comenzar el curso, aparte de aprovechar para darles la bienvenida, ¿no? y desearles lo mejor, tanto en lo personal como en lo profesional, comenzar el curso haciendo una introducción a lo que, cómo debemos concebir el proceso histórico, ¿no? Ya sea de Puerto Rico, ya sea de Estados Unidos, de cualquier otra nación o país, o a nivel global, mundial. Y por eso pues quería hacer esta introducción de manera que podamos compenetrarnos con los conceptos, sobre todo filosóficos de la historia, ¿no? ¿Qué significa la historia y cómo se mueve la historia en el tiempo, ¿no? Y sobre todo cómo interpretamos, cómo asimilamos la historia. Y por eso pues el, la presentación se llama hechos de historia, ¿no? No solamente hechos en el sentido de cosas que suceden, procesos, sucesos, aconteceres, sino también el hecho de que los seres humanos, valga la redundancia, estamos hechos de historia. Estamos hechos de historia, ¿no? Nosotros no somos seres históricos, somos seres, en cuanto a seres humanos, somos productos de nuestra historia. Y la historia pues no es otra cosa que un desarrollo constante de nuestra humanidad, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, ¿no? Venimos del pasado, venir del pasado, ¿no? Estamos en el presente y pensamos, soñamos, eh, tratamos de establecer cuál va a ser el futuro, ¿no? Y a estos desarrollo constante, a este proceso le llamamos historia. Si vemos en las ilustraciones en esta lámina, pues vemos abajo a la izquierda una concepción de cómo pudieron haber sido nuestros antepasados en la prehistoria, ¿no? En los inicios del proceso de convertirnos en seres humanos. Y en la parte superior a la derecha, pues eh, un dibujo, un estudio del el gran artista italiano del Renacimiento, Da Vinci, Lorenzo da Vinci, del ser humano en su perfección, ¿no? Las proporciones anatómicas perfectas del ser humano, como lo veían los artistas del Renacimiento. Y precisamente, ¿no? Solamente los seres humanos tenemos historia, ¿no? En el sentido de que poseemos intelecto, la capacidad de entender, de comprender el cosmos, lo que nos rodea, ¿no? Las leyes de la historia, eh, leyes entre comillas, porque no son leyes, sino, pero sí hay unos procesos que podemos entender gracias a nuestro intelecto, a nuestra razón, y además el hecho de que tenemos conciencia, ¿no? Conciencia es saber de eh, que estamos aquí y pues buscamos entender, ¿no? Aprender la realidad, partiendo de la premisa que hay una realidad que puede ser entendida, que existe, aparte de nuestros deseos, nuestras subjetividades, ¿no? Y por eso pues se habla en términos biológicos, ¿no? Eh, del ser humano como el Homo sapiens, ¿no? El ser humano que sabe, pero también se habla del Homo sapiens sapiens, el ser humano que sabe que sabe.
¿Por qué? Porque hacemos no meramente para estar, para sobrevivir, como hacen los animales, ¿no? Los perros, los gatos, etcétera, ¿no? Que solamente están, viven el diario a diario, ¿no? Sobreviven, ¿no? Y para sobrevivir, pues tienen dos cosas. Una es eh, alimentarse y otra reproducirse, ¿no? Y cuidarse, ¿no? Pero nosotros hacemos para ser, ¿no? Para ser en el sentido de ser en nosotros mismos, no crecer tanto material como espiritualmente. Esa es la diferencia entre el ser humano y los animales, que no es básicamente una diferencia de grado, sino una diferencia eh, sustantiva, ¿no? Esencial, ¿no? No es meramente somos un animal superior, sino tenemos algo más, ¿no? Sí, compartimos con los animales la existencia, las necesidades fisiológicas, biológicas, pero además tenemos el espíritu, ¿no? La capacidad de pensar, de razonar, de sentir, de amar, de proyectar sentimientos e ideas, tener proyectos, ¿no? Y pensar eh, o sea, no solamente somos materia, sino también somos espíritu, ¿no? Y somos en ese sentido cualitativamente distintos y un producto cualitativamente nuevo en la historia natural. ¿Cuál es el sentido de la historia? Pues básicamente saber que en este lugar donde estamos, que ocupamos ahora, ¿no? Espacio y tiempo, estuvieron otros seres, ¿no? Nuestros antepasados que trabajaron y amaron, que tuvieron sus pensamientos y pasiones y trataron de llevar a cabo sus sueños para que nosotros estuviéramos aquí, ¿no? Y me viene a la mente un poema de directo poeta Juan Antonio Corregel, ¿no? Digno puertorriqueño, que se llama Aubao Moin, que lo ha musicalizado, pero que habla, ¿no? De este mismo concepto, ¿no? La historia como un suceder que trasciende, ¿no? Gracias a la obra creativa, ¿no? Tanto material como espiritual de nuestros antepasados. Eh, y ahí vemos entonces pues la imagen del siglo XVIII de lo que era el campesino puertorriqueño, llamado comúnmente jíbaro, ¿no? Y el nombre jíbaro tiene unos orígenes interesantes, ¿no? El jíbaro, pues, se le llama también a una tribu de aborígenes del Ecuador que combatieron ferozmente la resistencia española. Aunque después vino a representar el tipo ignorante, campesino, sumiso, ñangotao, como decían ellos, pero no es cierto, ¿no? Y miren ahí la imagen del puertorriqueño del siglo XVIII, ¿no? Interesante, con ropa de navegantes, de contrabandistas, de piratas, ¿no? Con la coa, el palo de sembrar, el machete, que es el alfanje o la espada curva de los bucaneros, y el gallo de pelea, ¿no? El amor del puertorriqueño. Y eso por el juego de azar, y eso es lo que nos constituye como puertorriqueños, independientemente de bueno o que malo, pero fuimos así, todavía somos así en parte, y pues estos son nuestros antepasados, ¿no? Pero ellos, gracias a ellos, estamos nosotros aquí. Así que en este sentido no hay pueblos, ¿no? Tampoco no hay individuos sin historia, ¿no? Individuo me refiero a los humanos, seres humanos sin historia. Lo que hay es desconocimiento de esa historia, ¿no? Y ese desconocimiento, al desconocer nuestra historia, pues no nos permite tomar decisiones inteligentes e informadas, por lo que caemos víctimas de la demagogia de políticos ignorantes y corruptos, ¿no? Y eso también aplica no solamente a los políticos, hay otros seres que se hacen pasar por líderes, ¿no? Líderes religiosos, líderes de la banca y el comercio que entonces se dedican a aprovechar esa ignorancia que tenemos, que no nos permite entonces tomar decisiones inteligentes e informadas, no nos permite analizar racional lógicamente, ¿no? Así que vamos a iniciar un repaso de
cómo se mueve la historia, especialmente pues refiriéndonos a la historia de Estados Unidos, ¿no? Que es la que vamos a examinar en este trimestre. Interesante, vamos a comenzar a comienzos del siglo XX, del siglo que acaba de pasar, que hace, digo acaba, pero hace realmente ya, vamos para 2 décadas, ¿no? El siglo XX, de 1901 al año 2000. A comienzos de ese siglo, la población de los Estados Unidos de América era de 70 millones de personas. Ahora ronda sobre 300 millones, disculpen. De 70 millones a 300 millones. Esto es un indicador de que la gente ahora pues sobrevive más y vive más y pues gracias a los adelantos y a los conocimientos de salud y educación, pues hay más población, ¿no? Así que a comienzos del siglo XX la población de los Estados Unidos era de 70 millones de personas. Y entonces en 1905, ¿no? A comienzos de este mismo siglo XX, el último de los grandes jefes aborígenes o nativos americanos, ¿no? El Apache Jerónimo, que fue ahí está la foto de él en el trasfondo. Jerónimo usaba un nombre español, era jefe de los Apaches, que se sublevó contra el gobierno de los Estados Unidos en la tercer tercio del siglo XIX, ¿no? Y llevó una guerra, se llamó la Guerra de los Apaches, ¿no? Parte de las guerras indias, pues desfiló como un prisionero del gobierno, ¿no? En la parada de inauguración del presidente Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt es un personaje también de la historia interesante y ya veremos por qué. Y ahí tenemos a Jerónimo ya en la última etapa de su vida, ¿no? Una foto de Jerónimo, y al lado tenemos una foto del presidente Theodore Roosevelt, o Teodoro Roosevelt, si lo quieren decir en español. Y vemos el contraste, ¿no? Entre una figura marcada por la guerra, por el sufrimiento, por la vejez, y este presidente en el apogeo de su poder, ¿no? Como ser humano y como líder de los Estados Unidos de América. ¿Cómo se mueve la historia? Jerónimo había sido un feroz guerrero en contra del ejército de los Estados Unidos hasta que fue capturado por soldados afroamericanos, ¿no? Mucha gente desconoce que hubo unos regimientos de caballería compuestos por soldados de origen afroamericano. Le decían los nativos americanos, le decían los Buffalo Soldiers, porque por el pelo, ¿no? Crespo de los afroamericanos, que les recordaba a los búfalos, que era el animal que ellos cazaban, ¿no? Para obtener pieles y alimentos. Y entonces estos soldados pues compusieron un regimiento llamado el 10º de caballería, también uno se llama el 9º de caballería, y estuvieron al mando del general Nelson A. Miles cuando capturaron a Jerónimo, ¿no? Y a su banda de apaches, ¿no? De nativos americanos, ¿no? La tribu de los apaches. Una de los clanes que componía la tribu de los apaches. Y es interesante porque este Nelson A. Miles fue después el general que en la guerra hispanoamericana o hispano-cubano-americana pues conquistó a Puerto Rico, invadió y ocupó a Puerto Rico, el mismo general que había capturado unos años antes a Jerónimo y que además fue también, aparte de combatir en las guerras, lo que llaman la historia de Estados Unidos, las guerras indias, Indian Wars, también pues fue parte de su carrera la dedicó a romper huelgas, especialmente la huelga de los que trabajaban en los ferrocarriles. Y ahí tenemos de nuevo a Jerónimo, ¿no? con su fusil, posando para una foto para los fotógrafos de la prensa de aquel momento, y al lado pues tenemos al general Nelson A. Miles, Nelson Appleton Miles, una figura interesante por derecho propio. Fue un joven oficial en la guerra civil, la guerra entre los estados, ¿no? Y después pues pasó a ser comandante de la caballería que combatía contra los nativos americanos, y finalmente pues fue el que
dirigió la invasión de Puerto Rico. Nelson A. Miles, por cierto, era un liberal, ¿no? En aquel momento, un liberal, eh, todo lo contrario de una persona conservadora, racista, no era racista, era liberal. Y esto hace estas cosas interesantes, ¿no? Sin embargo, fue que ocupó Puerto Rico como parte de un proceso de guerra contra España de parte de su nación. Lo que les acabo de decir, ¿no? Ese mismo general Miles fue que en 1898 invadió a Puerto Rico, por lo que a partir de entonces somos una posesión, un botín de guerra. Cuando hay guerra, y por lo menos hasta el siglo XIX, pues si un país ocupaba otro, pues ese territorio se convertía en un botín de guerra, ¿no? Era como más o menos lo mismo que hacían los piratas cuando capturaban los barcos, ¿no? El botín del pirata, pero pues, se convirtió en una posición, lo que llama la Constitución de Estados Unidos, un territorio. Y así pasó a ser Puerto Rico un territorio. Vemos ahí una foto del general Miles de nuevo, ya en su época madura, cuando invadió a Puerto Rico, cuando dirigió la ocupación y invasión de Puerto Rico, y vemos el momento, una foto de cuando las tropas de Estados Unidos, la infantería, marcha por el sur, creo que, si no me equivoco, van de Guayama a Arroyo, en esa foto, no recuerdo el detalle, pero fue la invasión, ver las tropas estadounidenses, ¿no? Vestidas con el uniforme de la época, entonces ven las casas y los campesinos mirando, y algunos que otros campesinos puertorriqueños pues cargándole los fusiles, ¿no? Es interesante, ¿no? Lo que, obviamente a cambio de algunas monedas. ¿Cómo se mueve la historia? Seguimos discutiendo el caso de estos personajes que estamos mencionando. Theodore Roosevelt, había estado al frente de unidades del ejército estadounidense, incluyendo al 10º de caballería, en la invasión de Cuba, ¿no? En la guerra hispanoamericana o hispano-cubana americana, pues parte de los operativos militares fueron también en Cuba, que en ese momento estaba peleando para independizarse de España. Y entonces, pues, Theodore Roosevelt, pues entonces creó un regimiento de voluntarios que incluía universitarios, cowboys, vaqueros, un montón de voluntarios que fueron a pelear pues, para ayudar a Cuba, auxiliar a Cuba a lograr su independencia de España. Pero en realidad, cuando llegaron los Rough Riders, ¿no? El primer regimiento de voluntarios, que supuestamente era de caballería, pues realmente cuando llegaron a Cuba, los caballos se habían quedado en Florida. Por lo tanto, tuvieron que incorporar a su plan de ataque el 10º de caballería, que ya estaba en Cuba, pero sin caballos también. Entonces, pues, el regimiento 10º de caballería, compuesto de soldados afroamericanos, fue el que ayudó al que después sería presidente Theodore Roosevelt a conquistar la colina de San Juan y lograr una victoria. Claro, después Roosevelt negó que esto había pasado, pero la historia no. Los hechos históricos, las investigaciones nos confirman que ciertamente fueron los afroamericanos los que ayudaron al presidente, al que después sería presidente, en ese momento no lo era coronel, Theodore Roosevelt, a conquistar las posiciones españolas en la loma de San Juan, en las afueras de la ciudad de Santiago de Cuba, que por cierto, las tropas españolas que estaban defendiendo la colina de San Juan, muchos de ellos no eran españoles propiamente, sino puertorriqueños que servían a las órdenes del ejército de España. Y ahí vemos una ilustración de la época, ¿no? de la batalla de la Loma de San Juan, en las afueras de Santiago de Cuba, y vemos entonces una foto del entonces coronel Theodore Roosevelt, ¿no? Roosevelt, Theodore Roosevelt, fue un presidente agresivo, ¿no? Bajo su presidencia, la Marina de los Estados Unidos extendió su poder por el mundo, incluyendo a Puerto Rico, ¿no? que pasó a ser una base, igual que la bahía de Guantánamo en Cuba, que todavía sigue siendo una base de la Marina, ¿no? y de su brazo armado, los Marines, ¿no? La infantería de Marina. Así que
Es interesante porque entonces coincide, obviamente la Marina establece sus bases en Puerto Rico, de todo el mundo, en las Filipinas y otros países, pero lo que nos interesa, el Caribe, ¿no? En Guantánamo, la base de Guantánamo, que todavía están allí. Y entonces, pues, en Puerto Rico, lo que después fue como sería Isla Grande, fue la base de la Marina, después se extendió a la isla de Culebra, que sirvió de campo de tiro, y finalmente Vieques, ¿no? Y pues, ustedes deben ya estar más familiarizados con esta última etapa de la presencia de la Marina en Puerto Rico, y que vino desde los tiempos de Theodore Roosevelt como presidente. Y entonces esta base de Guantánamo en Cuba, el canal de Panamá también, que fue importante, el canal de Panamá, que lo habían comenzado los franceses, y entonces pues lo completaron los Estados Unidos, precisamente bajo la presidencia de Roosevelt, pero para hacer esto, y esto no, otra práctica de Estados Unidos, cómo intervenía en la vida de los países de América Latina, de Hispanoamérica, por ejemplo, pues Panamá era una provincia de Colombia. Y entonces, como Estados Unidos trató de comprarle Panamá a Colombia, Colombia no se la quiso vender, por lo tanto los Estados Unidos fomentaron un movimiento de independencia en la provincia de Panamá, que se convirtió en la República de Panamá, y entonces pues ahí aprovecharon y entonces compraron el terreno para completar el canal, porque era un paso estratégico, ¿no? Acortaba la ruta de comercio entre el Atlántico y el Pacífico. Ya no había que dar la vuelta por el sur de América, del sur, sino que se podía atravesar el istmo de Panamá con este canal. Y entonces, pues, lo que dije, las bases de Guantánamo en Cuba, el canal de Panamá y Culebra en Puerto Rico, antes de Vieques fue Culebra, fueron parte de esta política llamada del gran garrote, ¿no? Roosevelt tenía un refrán que decía, speak softly but carry a big stick, ¿no? Habla suavemente, pero carga siempre con un garrote, un palo duro para darle al que te haga frente, ¿no? Que es una idea pues, propia de esa época, ¿no? De los Estados Unidos, por lo menos de la clase dominante en Estados Unidos. Y ahí vemos entonces pues, una caricatura de la época de Roosevelt, domesticando, haciéndole frente a los europeos, ahí que vemos con la casaca roja, pues personaje John Bull que representa a la Gran Bretaña como el tío Sam, Uncle Sam de Estados Unidos. Entonces al otro lado pues vemos cómo mantiene a raya a lo que ellos llamaban los negritos, ¿no? Estos indios negritos, que hay que ayudarlos a encontrar el camino, a civilizarlos. Y entonces pues en la caricatura le escriben en la maceta, en el garrote, en la macana, The New Diplomacy, ¿no? La nueva diplomacia. O sea, no voy a hablar de eso, voy a repartir garrotazos. Es interesante porque esto se hacía abiertamente, ¿no? No se disfrazaba. Roosevelt nunca negó lo que era, ni su política, ni su diplomacia, ni su filosofía. Bueno, volviendo a la historia, el hijo de Roosevelt, ¿no? Teodoro Jr., fue gobernador de Puerto Rico. Interesante, ¿no? A comienzos de los años 30 del siglo XX. Esto era cuando los Estados Unidos nombraban a los gobernadores de Puerto Rico, que eran estadounidenses, y él fue uno de muchos gobernadores. Fue uno de los mejores gobernadores. Interesante, un tipo más pacífico, más ecuánime, más intelectual que el papá. Y un pariente de Roosevelt, de la misma familia, Franklin Delano Roosevelt, fue secretario de la Marina, aquí vemos de la presencia de la Marina, y posteriormente también fue presidente de los Estados Unidos. Por eso es que cuando se crean las instalaciones en los años 1940, 41, 42 en Vieques y Ceiba, se le va a llamar y todavía se le llama, ¿no? a esa base naval Roosevelt Roads, en honor a Franklin Delano Roosevelt. Y ahí vemos entonces a Teodoro Roosevelt, a la izquierda, gobernador de Puerto Rico en ese momento de la foto, y a Franklin Delano Roosevelt, que fue uno
de los grandes presidentes de Estados Unidos. Podemos criticar muchas de sus políticas o cosas, pero no hay duda que era un gran presidente. Fue el que dirigió Estados Unidos no solamente a través de la Gran Depresión, sino a través de la Segunda Guerra Mundial. Así que este otro Roosevelt, este presidente Roosevelt, ¿no? Que tiene a su haber, sobre todo se le recuerda más porque dirigió en un momento difícil a Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos tuvo que combatir en dos frentes, el frente del Pacífico contra el Imperio del Japón, y en Europa, el norte de África, Sicilia, Italia, el norte de Francia, y hasta entrar a Alemania, contra la fuerza, ¿no? El Estado fascista de Benito Mussolini, que se rindió rápido, pero el Estado nacional socialista de Adolfo Hitler, que aguantó más. Así que este otro Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, pues se le recuerda por eso, pero también se le recuerda porque fue el creador de los grandes programas de ayuda social del gobierno federal. O sea, lo que es el seguro social, lo que es el desempleo, eh, y otros programas más que en aquel tiempo, por ejemplo, para tratar de levantar la economía, de sacarla de la Gran Depresión. Y fue entonces, él fue el primero que propuso que el gobierno interviniera directamente en la economía para salvar la situación. Esto es una política, lo que llaman el estado de bienestar social, que se plantó a partir de ese momento y que Puerto Rico es un ejemplo de eso, ¿no? En Puerto Rico se creó un programa que se llama la PRERA, la Puerto Rico Emergency Relief Administration, y la PRA, la Puerto Rico Reconstruction Administration, que de hecho en aquel tiempo se escribieron plenas sobre esto. Y entonces, para administrar estos programas de ayuda federal en Puerto Rico, se buscó a un joven de ideas liberales invitado a cenar a la Casa Blanca. Logró esta invitación por medio de su primera esposa estadounidense, la periodista Mona Lee, y una amiga que tenía, Ruby Black. Lograron que entonces pues, el presidente Roosevelt invitara a este joven de ideas liberales, un tipo brillante, políticamente astuto, ¿no? Hábil. Y este joven que se había criado en los Estados Unidos, donde su padre, Luis Muñoz Rivera, había sido comisionado residente en Washington bajo la presidencia del primer Roosevelt, ¿no? De hecho, mi compueblano, ¿no? Luis Muñoz Rivera, pues de mi pueblo de Barranquita, independientemente pues que uno simpatiza o no con él, pues es un hecho histórico también, ¿no? Mis simpatías son otras, pero el hecho es que es barranquiteño, igual que yo. Y el nombre de este joven era Luis Muñoz Marín, el hijo de Luis Muñoz Rivera. Y ahí tenemos una foto de Luis Muñoz Rivera en su momento de relativa juventud, cuando llegó a ser presidente del Senado de Puerto Rico. Y después entonces en la revista Time, una revista famosísima de muchos años en Estados Unidos, donde hizo varias portadas, una de ellas, ¿no? Por lo que llamaban su revolución pacífica en Puerto Rico. Y entonces lo que le había dicho antes, ¿no? Bajo la presidencia de Franklin Delano Roosevelt, la Marina de los Estados Unidos ocupó 3/4 partes de la isla de Vieques. Las ocupó sin pagar nada. Las tomó, ¿no? Las tomó y de hecho los Estados Unidos, contrario a otras partes del mundo, los Estados Unidos nunca pagó renta por las bases que tenían en Puerto Rico, ¿no? La consideraban como un territorio, pues era de ellos, no tenían que pagar renta, ¿no? Y así pues otras miles de escuelas de terreno en Ceiba, San Juan, Juanadía, lo que se llama ahora Fort Allen, que fue Lossy Field, una base aérea, después una base de comunicaciones, Borinquen Field, que después se convirtió en Ramey Air Force Base en Aguadilla, ahí está el aeropuerto Rafael Hernández. Así que todo eso se ocupó como preparación para la Segunda Guerra Mundial. Y por eso la base de Ceiba se llama Roosevelt Roads. Ya he comentado esto, y ahí vemos un mapa militar de la US Naval Station, ¿no? la estación naval de Roosevelt Roads,
el terreno que ocupaba. Ahora mismo pues la marina se fue, está abandonada. Y una pena que el gobierno de Puerto Rico sea tan incapaz, ineficiente, inoperante, que no haya desarrollado esos terrenos, ¿no? Y esa ensenada, esa bahía, esa ensenada. Pero nuestro gobierno pues carece de iniciativa. Todos los gobiernos de Puerto Rico, después de Muñoz Marín, ¿no? O sea, Muñoz Marín pues podemos hacer una excepción, han sido incapaces, incompetentes, eh, mediocres y corruptos, ¿no? Lamentablemente esa es la historia. No me crean a mí, vayan a los hechos históricos. Y ese es el sello, ¿no? El patch, que se usaba en los uniformes, ¿no? US Naval Station, River Roads, Puerto Rico, Crossroads of the Caribbean, ¿no? O sea, el cruce, ¿no? El cruce de carreteras del Caribe, ¿no? O el cruce de rutas navales, ¿no? La importancia estratégica de Puerto Rico. Bueno, volviendo a la historia, y fíjate que estamos aquí, estamos haciendo interconectando la historia de Puerto Rico con la historia de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque pues, Puerto Rico sigue siendo un territorio, algunos le llaman colonia, lo que quiere decir más crudo, pues si quiere decir territorio, claro, tuvo la cosa esta del Estado Libre Asociado, pero realmente las cortes estadounidenses nos han dicho en los últimos años que no hubo tal cosa como un Estado Libre Asociado, ¿no? Fue un fraude perpetrado para salirse de la lista de territorios coloniales. Estos son hechos históricos, ¿no? No piensen que yo soy antipopular, antimuñozista por esto, no son hechos históricos. Y por eso tenemos una junta de control fiscal. No mucha gente piensa, pero nosotros, yo le pregunto a veces a los estudiantes, ¿qué somos nosotros? Somos una democracia. No somos ninguna democracia porque usted no elige a los que realmente mandan en Puerto Rico, que es el Congreso y el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Usted no puede votar por el presidente ni puede votar por los miembros del Congreso, ¿no? Usted elige una comisionada residente o un comisionado residente que realmente no tiene ningún poder, ¿no? Tiene voz si lo dejan hablar, pero realmente a la hora de la verdad no tiene voto en el Congreso. Así que no. Pero la relación sigue ahí, está intacta hace más de, ¿cuánto? 120 años. Así que por eso quiero hacer esta interactividad, esta activación. Durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Interesante, los paracaidistas estadounidenses saltaban de los aviones cuando gritaban, y esto pues había que buscar cuáles los orígenes, pero cuando iban a saltar del avión gritaban Jerónimo, ¿no? Jerónimo, que era el nombre de aquel jefe indio. Y esto es interesante, ¿no? ¿Por qué gritaban Jerónimo, ¿no? El jefe indio, ¿no? Pues probablemente había una cierta admiración al jefe indio, pero es interesante esto. Y entonces, pues, miles de puertorriqueños, hijos de campesinos pobres, sirvieron en esa guerra. Y la de Corea, en esas dos guerras. Y al regresar estudiaron con fondos federales, fondos del gobierno de Estados Unidos, que llama el GI Bill, convertidos en profesionales de clase media. Y esa foto que está ahí, pues, es la foto de mi padre, Cinto Rodríguez Ortiz, que sirvió de 1940 a 1961 en el ejército de los Estados Unidos, o sea que le tocaron las dos guerras, la Segunda Guerra Mundial y la de Corea. Él estuvo en Europa y está con uniforme de sargento técnico. En el caso de él, pues él era enfermero, ¿no? Pero enfermero no que hubiera estudiado enfermería, sino que lo preparaban para recoger heridos, para custodiar prisioneros y para recoger cadáveres, ¿no? Y entonces pues, ahí tiene la insignia del séptimo ejército, uno de los ejércitos que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, el ejército de Estados Unidos. Y entonces pues ahí tenemos una ilustración de un paracaidista estadounidense en 1944 utilizando una Tommy Gun, una Thompson, ¿no? Mientras baja en paracaídas. Claro, esto es una ilustración de propaganda, ¿no? O sea, realmente los tipos no bajaban cuando se daban la mano, sino y bajaban asustados, porque muchos de ellos los mataban antes de llegar, se caían en el sitio equivocado, ¿no? Pero nada, esa es la propaganda, ¿no? Y tenemos una foto de los puertorriqueños en Corea,
Y es interesante porque ahí vemos la realidad de la guerra. Están ahí sentados, están sin afeitar, están sucios, ¿no? Con frío, porque la guerra de Corea, pues, no fue una guerra fácil. Y los puertorriqueños sirvieron con distinción en ella. Así que los puertorriqueños, como los afroamericanos del 10º de caballería antes que ellos, y los americanos nativos entraron en las Fuerzas Armadas para así sobrevivían las guerras en las que participaban en su gran mayoría de manera voluntaria. Esto es interesante. Estudiar y educarse a su regreso, todavía lo seguimos haciendo, ¿no? Ahora el servicio militar es voluntario. Antes era obligatorio, pero muchos de ellos se apuntaban voluntarios, ¿no? Y pues es una manera, ¿no? Si uno no es privilegiado, pues en aquel tiempo, pues una manera de salir de la pobreza y ayudar a la familia era entrando al ejército, ¿no? Por eso las unidades del 10º de caballería, el 65 de infantería de Puerto Rico y unas unidades de los indios navajos, llaman los Windtalkers, que los utilizaban en el Pacífico para comunicarse, ¿no? Como el idioma de los navajos o los dinés, como se llaman ellos mismos, pues ellos se comunicaban con ese idioma y entonces los japoneses se rompían la cabeza tratando de descifrar. Ellos creían que era una clave, realmente era el idioma de los navajos. Así que los pobres siempre han servido en la guerra de los ricos, independientemente que las guerras sean justas o no sean justas. La Segunda Guerra Mundial, yo creo que podemos considerar una guerra justa, necesaria. Hay otras que no fueron tan justas ni necesarias, como la de Vietnam, por ejemplo, pero aún así los puertorriqueños, pues, hemos servido porque somos parte del imperio y por lo tanto de la historia de Estados Unidos. Interesantemente, el hijo del primer Roosevelt, ¿no? El gobernador de Puerto Rico, Theodore Jr., siendo un general, murió en combate al frente de sus hombres en la invasión de Francia el día 6 de junio del 44. No tanto así en momentos de eso, pero en los días posteriores, ¿no? Y él era inválido, así que él murió estando en acción. Así que este tipo, pues, creo que se merece un respeto y una admiración, porque siendo un hijo de un presidente, de un expresidente y ex gobernador de Puerto Rico, pues, fue a pelear, ¿no? Al frente de sus hombres. Es interesante porque aquí ha habido unos seres que hay por ahí que después han sido gobernadores, que cuando la guerra de Vietnam apoyaron la guerra de Vietnam, pero ninguno de ellos sirvió en la guerra de Vietnam. Y ustedes pues pueden hacer su averiguación. Estos tipos que están ahora en los 70 años, por ahí 70 y pico, pues, muy defensores de la ciudadanía de Estados Unidos, muy defensores del gobierno de Estados Unidos, apoyaron la guerra de Vietnam, pero ninguno sirvió en Vietnam, ¿no? Era como decían en la guerra civil en Estados Unidos, ¿no? Las guerras son de los ricos, pero los que combaten son los pobres, ¿no? Rich man war, poor man's fight. Así que lo que le acabo de mencionar, y ahí tenemos esa estampa maravillosa, ¿no? de estos dos personajes que fueron enemigos mucho tiempo, adversarios realmente, porque eran socios en negocios, ¿no? Adversarios políticos, se insultaban, se tiraban a matar, entre comillas, pero entonces eran socios en negocio. Ahí lo tenemos a los dos, pues, con las manos cogidas, ¿no? Y lo que le decía, ninguno de los políticos proamericanos ha ido a ninguna guerra ni ha enviado a sus hijos a ella, ¿no? Así es fácil, pues, apoyar la guerra, ¿no? Y ahí tenemos otra, y ustedes los conocen, no tengo por qué mencionarlos, pero son unos personajes, ¿no? ¿Qué más puedo decir? Sin comentarios para no ofender sensibilidades. Así que, de nuevo, a la unidad puertorriqueña que sirvió desde 1899 hasta finales de la Guerra de Corea, en el 53, se le conoció como el Regimiento 65 de Infantería, parte del ejército de los Estados Unidos, ¿no? Y entonces el antecesor histórico de este regimiento, que se llamó también 65 de Infantería, con la misma denominación,
estuvo compuesto de antiguos esclavos de Missouri que pelearon durante la Guerra Civil estadounidense. Así que el regimiento 65 de Infantería original fue un regimiento de afroamericanos que pelearon contra los sureños, los esclavistas, en la Guerra Civil. Y una vez se revivió, entonces ese nombre pues, pasó a describir al regimiento de puertorriqueños que servían en el ejército de los Estados Unidos a partir de 1899. Y ahí tenemos pues los puertorriqueños, una ilustración, obviamente como toda ilustración, pues tratando de enfatizar el heroísmo, ¿no? de los 65 Infantería de Estados Unidos, puertorriqueños durante el conflicto de Corea, y abajo afroamericanos del regimiento 65 Infantería original durante la Guerra Civil. Fíjese qué interesante que le asignan el nombre a las minorías, ¿no? a los afroamericanos en la Guerra Civil, y después de 1999 a los puertorriqueños. Era un regimiento compuesto de puertorriqueños, claro, con oficiales de Estados Unidos, aunque poco a poco se fue transformando la oficialidad de estadounidenses a puertorriqueños, aunque si examinamos la historia, muchos de estos oficiales estadounidenses fueron mejores que los puertorriqueños en el sentido de que estaban dispuestos a cuidar más a sus hombres. Otros fueron también iguales racistas, ¿no? Bueno, ¿cómo se mueve la historia? Para los años 60, ¿no? Jerónimo, el personaje que hablamos de Jerónimo, pues aparecía como un personaje en un filme de Hollywood, pero protagonizado por un actor blanco de origen irlandés. Ahí tenemos la foto original de Jerónimo y el Jerónimo de Hollywood de los años 60, que se llamaba Connors, apellido Connors, Chuck Connors, Charles Connors, era irlandés, baloncelista, el tipo medía 6'4". Claro, los apaches son indios nativoamericanos, son altos. Yo estaba en Arizona y he visto a los navajos y he visto a los apaches y son tipos altos. Así que este hombre lo escogieron como un... Y claro, es un actor excelente. Él hizo varias series. Hizo una serie llamada The Rifleman, que está por ahí corriendo creo que en Amazon, una serie de los años 50. Pero es interesante, hizo el papel, pero fíjese que es un hombre blanco de ascendencia irlandesa. O sea, muy poco que ver con indio, ni siquiera se parece. Claro, su actuación no fue respetuosa y fue muy buena. Y entonces, ¿cómo se mueve la historia? ¿No? Mientras esto pasa en Cuba, como en esta América Latina, hubo una animosidad, se creó contra las intervenciones estadounidenses, porque Estados Unidos pues, intervenía en las políticas exteriores y en la economía de los países de América Latina. Y esta serie de luchas en los años 30 en Nicaragua, Sandino, Augusto César Sandino, que dirigió una insurrección contra la intervención estadounidense, ¿no? Entonces Estados Unidos ocupó el país con Marines y tuvieron varios años atacando a la población nicaragüense hasta que finalmente los pudieron sacar. Pero claro, después a Sandino lo asesinaron, ¿no? En México pasó lo mismo. En México hubo una intervención de estadounidenses precisamente con el 10º de caballería afroamericano, dirigido por el general Pershing, ¿no? Por eso le decían Black Jack Pershing, ¿no? Para tratar de capturar a uno lo consideran bandido, otro un héroe de los pobres, Pancho Villa, ¿no? Y esto pues también no llegó a ningún lado, pero en ambas operaciones se utilizaron, tanto en Nicaragua como en México, fue la primera vez que se utilizaron la aviación militar, ¿no? Como instrumento para observar y para atacar. Y entonces, a la larga, esta animosidad que se generó en los países de América Latina, pues porque Estados Unidos también invadió y ocupó durante varios años a Haití y a Santo Domingo, República Dominicana, para cobrar deuda, ¿no? Así que esto de la Junta no es nuevo, ¿no? Lo único que en aquel tiempo era más burdo, ¿no? Ellos le daban países, la clase dominante de esos países cogía los préstamos, se los robaba, se los gastaban ellos mismos, se iban para Europa, entonces pues venían los estadounidenses a los bancos a cobrar el préstamo. Entonces como no podían cobrarlo, pues ocupaban las aduanas, ¿no? Las
aduana de Nicaragua, la aduana de República Dominicana y la de Haití hasta que cobraban la deuda. Así que todos los préstamos y después no poder cobrarlos y entonces pues ocupar el país, ocupar las aduanas, ¿no? Para lograr el pago, pues no es de ahora. Y la clase dominante fuera en Cuba en los años 30, 40, 50, en Santo Domingo hasta nuestros días, y en Puerto Rico es lo mismo, ¿no? La clase dominante siempre ha hecho lo mismo, cogen los préstamos, se los roban, se los reparten a su familia y entonces dejan el país embrollado y entonces tienen que venir los Estados Unidos a intervenir para cobrarse eso. Así que esto no es nuevo. Claro, lo que sí fue nuevo, que en un momento dado, pues entonces esta situación pues llevó a unos sectores más dispuestos, ¿no? Y el ejemplo clásico de Cuba, ¿no? Una revolución contra la oligarquía, ¿no? El gobierno de los ricos y la intervención estadounidense, ¿no? Y en Cuba, pues el ejemplo clásico, ¿no? Bajo Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, ¿no? Que era un argentino también lleno de pasión y planteando que el mundo se podía cambiar y se podía mejorar. Después lo que ha pasado en Cuba es otra historia, que la pueden también averiguar, pero realmente siempre las revoluciones empiezan con grandes ideales, ¿no? ¿Cómo terminan? Pues esos son, como dicen por ahí, otros 20 pesos. Y ahí tenemos la foto de Fidel en la montaña, en la guerrilla en la Sierra Maestra, ¿no? Combatiendo contra el gobierno de Fulgencio Batista, que estaba apoyado por Estados Unidos y su guerrilla. Interesante, durante los mismos años 60, ¿no? Los hijos de los veteranos de la Segunda Guerra Mundial y de Corea, y yo me incluyo entre ellos, protestábamos contra una nueva guerra considerada injusta y abusiva en Vietnam, y el tiempo nos dio la razón. Igualmente los afroamericanos, y también yo lo presencié en mi infancia en Estados Unidos, igual que los americanos nativos, buscaban afirmar sus derechos civiles a veces de manera violenta porque no le daban espacio al cambio, ¿no? Había unos intentos de hacerlo pacíficamente. Claramente, el gran líder, que yo admiro muchísimo, Martin Luther King, hijo, que lo veremos como parte del curso, en la última parte del curso, tratando de lograr la lucha, ¿no? Que fuera exitosa por los derechos civiles de los afroamericanos de manera pacífica. Pero también hubo otro, se llamaba Malcolm X, que entonces predicaba lo mismo, pero él decía, no, el método pacífico no sirve, esta gente hay que responder violencia con violencia, ¿no? Y es interesante lo que pasó a estas dos figuras. Y entonces acá en Puerto Rico, en Estados Unidos también, pues los hijos de los veteranos de la Segunda Guerra Mundial y Corea, lo que nos llaman los baby boomers, pues estamos contra esa nueva guerra que se injusta y abusiva en Vietnam. El tiempo nos dio la razón y curiosamente, hace 50 años, el enemigo, los vietnamitas eran enemigos, le decían Gooks, Victor Charlie, Gooks es un término despectivo, consideran como monitos, ¿no? Los monitos amarillos pues derrotaron a Estados Unidos, no militarmente, sino políticamente y moralmente, ¿no? Y sin embargo, miren qué cosa más interesante, ahora mismo el aliado estratégico de Estados Unidos en el sureste asiático es Vietnam. Y entonces si usted lo que tiene que hacer es entrar a un Macy's, entrar a un Marshall y buscar estas canastas que venden en Marshall, estas vasijas, ¿no? De sembrar flores, o ir a Macy's y ver la ropa y buscar la etiqueta y la mayoría dice Made in Vietnam. Interesante, ¿no? El enemigo de ayer hoy es el amigo de hoy, el aliado de hoy. Y ahí tenemos pues una foto, una pintura de un B-52 acercándose a bombardear los campos de arroz de Vietnam. Vemos también una marcha de los mismos veteranos de la guerra de Vietnam, protestando en contra de la guerra de Vietnam, veterans. Y entonces vemos abajo una calle en un poblado estadounidense incendiado durante los motines por los derechos civiles de los afroamericanos.
Así que, siguiendo en este ciclo, ¿no? ¿Cómo se ve la historia? La figura de Jerónimo se utiliza como estandarte de lucha en el rescate de las tierras indias, ¿no? Y durante la década de los 80, una foto de Jerónimo adorna la escena de una de las series de televisión más populares en los Estados Unidos, Cheers. Y viese la evolución de la figura de Jerónimo, ¿no? Y de lo que va significando. Y en los años 90 se hacen 2 películas para la televisión acerca de Jerónimo, pero esta vez los actores son americanos nativos, ¿no? Sin embargo, pues la historia de Jerónimo se idealiza, ¿no? Y se ocultan otros rasgos, ¿no? Muy admirables de su persona. Por ejemplo, los apaches eran muy dados a la tortura de sus prisioneros y a matar indiscriminado, claro. Usted puede decir, no, es que los blancos los mataban a ellos. Pues claro que sí. Pero, o sea, no podemos idealizar, ¿no? la historia, ni lo que... ni buenos y malos, sí. Pero también dentro... cada persona tiene luces y sombras, ¿no? Tiene cosas buenas y cosas malas. Los buenos a veces hacen cosas malas y los malos a veces hacen cosas buenas. Así que tenemos que mirar la historia de manera realista, no idealizarla, ¿no? Por eso están los cuentos de hadas y la ciencia ficción. Y tampoco. Ahí tenemos entonces las dos, el Jerónimo de antes, Chuck Connors, y el Jerónimo de las últimas películas, ¿no? Y entonces, interesante, a un helicóptero de combate de Estados Unidos, el Attack Helicopter 65, se le conoce como el Apache. Y entonces otros helicópteros militares llevan también nombre nativo americano. Hay un Comanche, helicóptero Comanche, ¿no? Un equipo de béisbol se llama los Bravos de Atlanta. Otro se llama Pontiac, que es el nombre de un jefe nativo americano. Es la marca de un modelo de automóvil estadounidense, años después. Y ahí tenemos el Pontiac, tenemos el Apache y tenemos los Bravos. Aunque ahora ese tipo de imagen se considera racista, despectiva, que sé yo qué, las cosas, pues, porque llaman corrección política. Ahí podemos discutir algo sobre eso en el curso. Y entonces a un portaaviones se llama el Roosevelt, un portaaviones nuclear de Estados Unidos. Y entonces, incluso a comienzos del siglo XXI, ya el siglo que ustedes le están viviendo, ¿no? Imágenes de antiguos enemigos como Jerónimo y Che Guevara son mercadeadas en camisetas o flotan en el ciberespacio, ¿no? Donde están disponibles para cada vez mayores segmentos de la población consumidora. O sea, Jerónimo y Che Guevara está en la camiseta. No sé si la moda todavía estaba pasado, ¿no? Pero incluso hay jóvenes que se ponen a Che Guevara y ni siquiera saben la historia de Che Guevara, ¿no? Tienen unas nociones vagas de su idealismo, pero no de la realidad de la historia de Che Guevara, que son de nuevo otros 20 pesos. Ahí las vemos, ejemplo, y el emblema del portaaviones USS Theodore Roosevelt, la camiseta con la de Jerónimo y otra con la cara de Che Guevara, ¿no? Así que entonces, a finales del siglo XX, la población de Estados Unidos casi se ha cuadruplicado desde que Jerónimo desfiló en la inauguración de Theodore Roosevelt, ¿no? La expectativa de vida también se ha duplicado de 47 a 76 años. Los estados de la Unión de 45 ahora son 50, ¿no? Estamos esperando que Puerto Rico sea el 51, y lo digo con todo el cinismo porque Estados Unidos, si no ha incorporado a Estados Unidos a Puerto Rico hasta ahora, no veo razón porque lo va a hacer ahora, que ni siquiera tiene la importancia militar que tuvo. Pero eso también lo podemos debatir también como parte del curso, la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos, ¿no? Y ahí vemos pues el crecimiento poblacional de Estados Unidos durante el siglo XX de 70 millones a 180 millones en el 50, a 270 millones en el 2000 y ya va por sobre 300.000 habitantes. Muchos de ellos son de origen extranjero, entre comillas, ¿no? Los mexicanos, los puertorriqueños, los vietnamitas, etcétera, etcétera, etcétera. La expectativa de vida también, ¿no? La expectativa de vida de un ser humano promedio en Estados Unidos a principios del siglo XX era de durar 47 años. Ahora pues, para 76 va por 76 años y ya debe estar llegando a los 80. Así que donde único la historia no se mueve es en Puerto Rico, donde sigue siendo lo que era un siglo atrás, un territorio no incorporado, ¿no?
que pertenece, es importante, pertenece, es una posesión, una pertenencia, pero no es parte de los Estados Unidos de América. Viviendo una esquizofrenia colectiva, ¿no? Sujetos a la manipulación de políticos incultos y corruptos, precisamente porque no nos decidimos a hacer su historia. Y si usted quiere hacer el experimento, búsquese un periódico de hace 100 años atrás, o más de 100 años atrás, de Puerto Rico. Lo puede buscar en la hemeroteca, en la colección puertorriqueña, en la Universidad de Puerto Rico, en la biblioteca, y va a ver que los issues son los mismos. Estamos discutiendo los mismos problemas, las mismas situaciones. Lo que cambia son los nombres y, por supuesto, los estilos, ¿no? Y la diferencia es que aquellos líderes eran mucho más inteligentes, mucho más cultos que los que tenemos ahora, ¿no? Pero Puerto Rico está en un ciclo, ¿no? La historia se mueve, todo el planeta se está moviendo, y Puerto Rico sí tenemos obviamente un progreso material, que lo perdimos bastante en el último huracán, pero estamos en la misma situación porque no tomamos la rienda del destino y hacemos nuestra historia. Y eso, pues claro, eso es decisión de cada cual, de cada generación y de cada individuo. Y ahí tenemos pues para culminar de eso, I Love Puerto Rico, hay A Psychiatric Perspective of Puerto Rico de Governor Sud, un libro interesante. Aparte dice Línea de la Policía, ¿no? Un crimen, y entonces uno de varios artículos y documentales que ha hecho National Geographic, que es donde nos llamaron a Puerto Rico Zombie Island, ¿no? Por la cantidad de drogaditos que hay aquí, o sea, que no es muy agradable que nos vean como una isla de zombies, ¿no? Por el uso de drogas. Pero nosotros tenemos la capacidad debemos tener la capacidad de cambiar esa imagen, ¿no? Y quería introducir el curso de esta manera para que tengan un sentido de la historia. Me pueden escribir si les gustó, si no les gustó, si estoy exagerando, si algo no quedó claro, lo que ustedes quieran. Este curso, la universidad en general, es para el libre intercambio de ideas, ¿no? Las ideas deben chocar. Si usted tiene una idea distinta, pues no tiene que tener dudas en presentarla y se puede discutir, se puede evaluar, igual que las mías. Yo no tengo un problema con el ego, ¿no? Yo puedo decir, si yo estoy mal y usted me lo demuestra, o estoy incorrecto o inexacto, pues puede decirlo en confianza, escribirlo, que yo no me voy a molestar por eso. La idea es esa, ¿no? Que hay un choque de ideas, porque así es como uno llega a la verdad. Claro, hay que partir de la premisa que hay una realidad y unos hechos históricos objetivos. Y eso es lo que quería que ustedes vieran, pero también que vean cómo la historia va cambiando, ¿no? Y cómo lo que antes eran enemigos se vuelven amigos, y cómo pues las visiones de mundo van cambiando para bien o para mal. Pues muchas gracias, les agradezco su atención y ya pues nos seguiremos comunicando. Que tengan un buen día, aunque eso suena medio cliché, pero buen día y nada, seguiremos en contacto. Gracias por escuchar.